Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. La verdad que nos quedamos recién con Santiago hablando fuera de cámara después de esta entrevista con Walter. Indudablemente estamos ante un problema de liderazgo que es global, no es solamente en los Estados Unidos o en América Latina, lo vemos también en Europa, liderazgos controversiales, liderazgos desgastados. Cuando aparece alguna figura enseguida llama la atención, como es el caso de Giorgia Meloni, pero claramente tenemos aquí en particular la figura del presidente Emmanuel Macron, que está en su segundo mandato, que no tiene obviamente otra reelección para adelante, que está sufriendo tal vez los síntomas de cierta fatiga en su país y que, bueno, prefirió digamos, una lógica de comunicación, una táctica de comunicación agresiva para, yo creo, llamar la atención y tal vez, me pregunto, ¿estará buscando una mayor atención de Estados Unidos? ¿Qué pensás al respecto? Es posible, porque esto funciona como una bengala, digamos, Claro. una bengala esa en el mar cuando una embarcación tiene un problema, básicamente help, por favor, ayuda, y pienso que lo que podría hacer es atraer la atención de Estados Unidos como para que traiga las ovejas al corral nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, me parece que, Sergio, Estados Unidos tiene que tomar, la administración Biden, que es la que está a cargo de la gestión hoy en Estados Unidos, tiene que tomar conciencia de cómo se le están descarrilando cosas que de cualquier analista estratégico, podríamos decir principiante, ya se daría cuenta que no pueden ocurrir. Vos no podés tener un conflicto con Rusia, haber hecho que China y Rusia se acerquen, que posteriormente China empiece a jugar un papel internacional más activo, que Irán y Arabia hagan acuerdos entre ellos y con Rusia. Y que vaya, ahora para colmo, como frutilla del postre, Macron a Beijing a besar el anillo de Xi y a hacer declaraciones que son ciertamente, digamos, son bombas, digamos, las que está diciendo Macron. Es decir, a mí me parece que Estados Unidos tiene que reaccionar a esto y tiene que retomar un entendimiento con los países. El presidente Biden estuvo en el Reino Unido, estuvo en Irlanda del Norte, se cumplieron 25 años de, bueno, de este acuerdo tan importante. Parece que Biden debió haber aprovechado la oportunidad que ya estaba en Europa para ampliar la cantidad de países que visitaba, para tener un involucramiento, digamos, más intenso con otros socios, incluyendo eventualmente Francia. ¿Te parece que el presidente Macron hubiera dicho cosas como esas y, bueno, se hubiera encontrado con Biden en una visita de Estado en París? Mira, las distintas entrevistas que hacemos aquí en Poder y Dinero y este ejercicio intelectual que hacemos siempre contigo, con Fabián, yo creo que nos hacen evolucionar rápido en el pensamiento, ¿no? Yo soy una persona muy respetuosa de los hombres, de las mujeres que tienen más edad, no por el hecho de tener más edad o de lucir eventualmente avejentado, es alguien cuyo pensamiento, esas ideas son menos valiosas. Sabés cuánto respeto, cuánto sigo, cuánto valoro el aporte de Henry Kissinger con 100 años encima. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el presidente Biden tiene más o menos 20 años menos de edad que Kissinger, pero creo que siendo Kissinger alguien que entendió el mundo que le tocó vivir y que lo sigue entendiendo, me parece que el presidente Biden quedó anclado en el pasado. Yo creo que el presidente Biden es una reliquia de la Guerra Fría. Entonces, el hombre es alguien que todavía piensa en términos de que los rusos me van a invadir o me van a aniquilar y yo lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo matar todos los rusos que sea posible, que lo está haciendo a través de sostener, digamos, el esfuerzo de guerra de Ucrania. Cuando podría haber evitado que esa guerra se produjera, ¿no es cierto? Haciendo que Ucrania firme definitivamente un acuerdo para renunciar definitivamente a entrar a la OTAN, hubiera diluido ese riesgo. Entonces, a mí me parece que el presidente Biden en realidad razona en términos de la Guerra Fría y lamentablemente, por eso hice la aclaración, a pesar del respeto que uno tiene, los japoneses también en su sociedad, que admiro mucho, a los mayores les prestan muchísima reverencia y atienden sus ideas, pero me parece que el presidente Biden está con ideas de otros tiempos. La cuestión de los refugiados nos lleva, obviamente, a pensar también en
convivencia interna de estas sociedades, cómo se logra finalmente lograr una identidad común, ¿no? Fíjate que a esta altura del programa casi que me acomodo un poco mejor para decirte que, fíjate que hay un tema que creí que podía haber surgido en algún momento, pero no surgió. Y es que cuando nosotros hablamos de la globalización y de los retrocesos en la globalización, hemos sabido varias veces señalar qué es la globalización. Bueno, la globalización es una libre movilidad de capitales, de bienes y de servicios comercios y también, por supuesto, de recursos humanos de mano de obra. Es decir, en el marco de la globalización, muchos países que costaba entrar para, digamos, inmigrar a esos países, tuvieron olas masivas, algunas legales, otras ilegales, pero que en definitiva son ilegales como una barrera de contención, porque al otro día están trabajando y nadie hace un control efectivo para que no tengan trabajo, es decir, los dejan entrar. Al contrario. Claro, los dejan entrar. Ahora, yo creo que un retroceso en la globalización, Sergio, debería tener también un correlato en los flujos migratorios. Ahí, obviamente, hay una pregunta y ¿es posible evitar estos flujos migratorios o regularlos o contenerlos? Es posible con políticas de desarrollo hacia los sitios que tienen un desequilibrio muy grande. Nosotros hemos hablado mucho, Sergio, de Latinoamérica y de la falta de políticas de desarrollo para la región. Si vos incluís ahora África, porque estamos hablando de Europa, y bueno, ¿cómo querés? ¿Por qué no ponemos el video de Giorgia Meloni hablando, por ejemplo, de lo que los franceses hacen en África, generando desastre con esa moneda que tienen ellos, donde condenan a la pobreza a los africanos, que son creo que 13 países africanos donde la influencia es francesa? Entonces, Sergio, bueno, si vos no querés generar polos de desarrollo y oportunidades en los sitios, por supuesto que no los vas a poder parar, porque el ser humano se abre camino. Recordemos que las razones que explican las migraciones, por lo menos de acuerdo a la literatura existente, son múltiples. Siempre hay una migración vinculada a una cuestión económica, es muy importante ese tema, y ahí el diferencial de ingreso entre, por lo menos percibido, ¿no?, entre un migrante que lo que gana en su país y lo que cree puede llegar a ganar en el país donde migra, bueno, siempre es muy significativo. Luego hay otros factores, por ejemplo, guerras civiles o problemas de inseguridad o incluso guerras, y la gente migra, como pasa ahora, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Los jóvenes que migran porque no quieren ser reclutados y formar parte de experiencias bélicas. Pero hay otras cuestiones. Hay cuestiones que tienen que ver con persecuciones étnicas, religiosas, o bien cadenas migratorias que se establecen de familiares, de amigos, que luego ayudan y tienen cierta inercia, cierta autonomización, ayudan a migrantes de los países de origen, a veces de las regiones, a instalarse, a llegar, bajan, digamos, los costos, lo que llamamos los costos de transacción de instalarse en un nuevo lugar. No es fácil llegar a un lugar y sin conocer a nadie conseguir trabajo. Todas esas redes tienen la función de facilitar un poco la reinserción, la adaptación al nuevo entorno. Todo eso constituye un fenómeno realmente muy, pero muy complejo, más allá de la economía, que es muy difícil de detener, ¿no? Una vez que están estos mecanismos funcionando, descontinuarlos es ciertamente muy, muy, pero muy difícil. Pero claro, la convivencia nunca es fácil y como siempre decimos, uno siempre tiene el derecho de relocalizarse y hacer su proyecto de vida en otras partes, pero nada mejor que poder, bueno, convivir en el lugar donde uno nació y poder desarrollar siempre proyectos de vida en función de los afectos y de las afinidades. La cultura, uno finalmente la identidad la lleva siempre, siempre adentro. Buena parte de nuestra audiencia, Santiago, ha migrado o tiene padres que han migrado o se sienten parte, por supuesto, de los Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el corazón o una parte de nuestro corazón en otro lado, ¿verdad? Yo pensé que no tenías corazón y esto es una grata revelación para mí. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos corazón, por supuesto. El mío está con la Universidad de North Carolina. Gracias por acompañarnos. Pronto volvemos con una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano.